Abraham se le da el nombre del padre de la fe. Y es porque desde el momento que Dios lo llama a él, su vida completa fue un caminar creyéndole a Dios. Dios le hace un llamado y dile, ve, sal y ve, y él ni pide dirección a Dios. Voy hacia mi derecha, voy hacia mi izquierda, ¿dónde voy, Señor? Sino que fue obediente a Dios y se va. Siempre le creyó a Dios, siempre le obedeció al Señor. Y por él caminar de esa forma, por él ser un hombre de fe, pues Dios lo va a bendecir y le va a dar el título de padre de la fe. Esta historia es poderosa, porque por él ser obediente al Señor, y Dios lo va a querer bendecir. Yo siempre digo que las bendiciones de Dios vienen por nosotros tener una relación con Dios. Y esto es importante que nosotros entendamos esto. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios esté ahí para nosotros cuando estamos apurados, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos pasando por alguna circunstancia. Queremos que Dios esté ahí para nosotros. Pero a veces nosotros no estamos ahí para Dios. Queremos que Dios obre, queremos que Dios haga, pero nosotros no queremos hacer nada por Dios. A veces la única relación que tenemos con Dios es cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna circunstancia en nuestra vida. Yo siempre digo a las personas que si es así la relación que nosotros tenemos con Dios, pues no espere que Dios te quite lo único que tiene contigo o lo único que tú tienes con Él. Habrán personas que nunca van a sanar. Habrán personas que nunca van a ser liberados o que nunca saldrán de la situación en cual están, porque quizás eso es lo único que te ata a Dios. Imagínate si no tuvieras ese problema, si no tuvieras esa circunstancia. Si esa situación no estuviera manifestada en tu vida, ¿a dónde estuvieras tú? Quizás por ese problema es porque tú le buscas a Dios. Entonces no espere que Dios te quite lo único que te ata a Él. A veces nosotros queremos ver la bendición de Dios. Queremos que las compuertas estén en los cielos y que lluvia caiga a su debido tiempo, como dice Deuteronomio 28. Donde dice que Él enviará lluvia a su debido tiempo. O sea, cuando tú tengas necesidad, el Señor ahí te va a bendecir. Y queremos que esas compuertas siempre estén en nuestras vidas, que siempre estén abiertas, y que esa lluvia de bendiciones pues desciendan sobre nosotros. Pero nos olvidan que esas promesas comienzan con un detalle muy importante. Es que Dios esas promesas comienzan con una condición, y la condición es que nosotros tenemos que cumplir con las cosas que Dios nos pide. Guarda mis mandatos y estatutos, dijo Dios en Deuteronomio 28, versículo 1. Guarda mis mandatos y estatutos, y sobre ti vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. A mí me fascina, me encanta ese versículo, porque habla de que bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Y no dice ahí que pediremos a Dios por las cosas que necesitamos o pediremos a Dios por esas bendiciones, sino que dice que esas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Pero si estamos guardando, si estamos cumpliendo con las cosas que Él nos prescribe, si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. A veces queremos, ¿verdad?, que esas bendiciones vengan, pero sin nosotros cumplir la voluntad de Dios, o sin nosotros hacer lo que Dios quiere, y no es así como funciona. Esto es parte de una relación
de una relación con Dios. Esto es parte de nosotros ser amigos de Dios. Esto es parte de nosotros guardar la palabra de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Entonces, viviendo cerca de Dios, o lo que nosotros llamamos viviendo en gracia, ese Dios que vive con nosotros, que está con nosotros, ese Dios cuidará de nosotros. El Evangelio de San Mateo capítulo 6 dice que antes que nosotros se lo pidamos, mucho antes que nosotros se lo pidamos, ya Dios lo sabe. Dios sabe cuál es la necesidad que tú tienes. Dios sabe cuál es el problema que tú tienes. Dios conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, conoce tu circunstancia. Antes que tú se lo pidas, Él ya lo sabe. Y sabes que, mi querido hermano, si nosotros estamos viviendo cerca de Él y estamos viviendo en gracia, pues ese Dios que conoce todas nuestras necesidades antes que nosotros se lo pidamos, ese Dios cuidará de nosotros. Él suplirá todas tus necesidades. Y esa es la historia que hoy compartimos aquí con este teatro. Una relación con Dios, y un hombre que confió en Dios y esperó en Dios, y al final ese Dios que estaba con él cumplió con sus promesas y cuidó y suplió su necesidad. Esa es la historia. Dios, mi querido hermano, vio la necesidad de ese hombre y vio que no podía tener hijos. Ellos ya estaban avanzados en edad, y Sara pues ya estaba muy anciana. Dice Romanos 4 que ya pues estaba estéril, ya no tenía su menstruación y no podía pues procrear hijos. Dice Romanos 4 que Abraham ellos ya estaban ancianos y que sabían que pronto morirían cuando todo eso ocurrió. Pero Abraham, mi querido hermano, fue un hombre que creyó en Dios, fue obediente a Dios. Y cuando tú caminas de esa forma, Dios busca la forma de bendecirte. Y no importa cuál sea la circunstancia en cual tú estés viviendo, no importa las limitaciones, no importa cómo estés, ¿verdad? Que quizás ya las puertas estén cerradas, que se supone que ya nada se puede lograr, se supone que ya nada se pueda hacer o lograr en tu asunto o en tu vida. Dios busca la forma de cómo hacerlo, porque para Él nada es imposible. Y este hombre confió en este Dios. Y dice Romanos que contra la esperanza, en la desesperanza, confió en Dios, creyó en Dios que Él era fiel para cumplir en todo lo que había prometido, o dice otra traducción que tenía poder para cumplir todo lo que Él había prometido, a pesar de que era anciano, a pesar de que su esposa era estéril, a pesar de que ya pronto morirían. Él nunca dudó, sino que creyó que Dios tenía poder para cumplir en lo que había prometido. Y esa fe inquebrantable es la que Dios honra. Este hombre, mi querido hermano, hizo varias cosas en su vida para poder alcanzar esa bendición también. Esta historia es muy linda. Hoy vimos en el teatro cómo pues le llegó la bendición. Llegaron unos hombres del desierto y que representaban a Dios, y inmediatamente Abraham se esmeró por atenderles, por cuidarles. Se esmeró por ponerlos, ¿verdad?, debajo, sacarlos debajo de fuera del sol y ponerlos debajo de un árbol, debajo de la sombra. Les trajo agua para que se lavaran las manos, los pies,
mató el mejor ternero que tenía, sacó la mejor harina que tenía, y los cuidó y los atendió y los alimentó, y ahí estaba con ellos, dice la Biblia. ¿Qué sucede, mi querido hermano? Que esto es todo recíproco. Y yo siempre digo a las personas, si tú quieres ver bendición en tu vida, sé bendición en la vida de otro primero. Esto es algo que yo siempre hablo aquí, siempre digo a mis hermanos. Tú quieres que Dios supla tu necesidad, suple la necesidad de otro primero. Tú quieres que Dios te bendiga, bendice a otro primero. Tú quieres que Dios te cuide, cuida a otro primero. Así como tú eres con aquel, así Dios será contigo, mi querido hermano. Incluso en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25, el Señor dice así. Dice, y si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. Si tú quieres que Dios perdone tu pecado, perdona a aquel que te ha ofendido, perdona a aquel que perdona a tus deudores, perdona, como dice el Padre nuestro, perdona a aquel que te ha hecho daño, perdona sus ofensas para que Dios perdone las tuyas. Inmediatamente Dios quiere bendecir a este hombre, porque él fue bendición primero en la vida de ellos. Y buscó la necesidad de este hombre y vio que no podían tener hijos, y le dice que al año siguiente, cuando volvieran a pasar por ahí, iban a estar abrazando a un hijo. ¿Qué sucede? Que la esposa estaba ahí y escuchó cuando le dijeron que él iba a tener un hijo, y ella empezó a reírse, dice la Biblia. Y entre dientes, dice la Biblia, que decía: a esta altura de nuestra vida, siendo mi esposo yo ya ancianos, y que vamos a tener hijos. Ella, por las circunstancias que le rodeaban, ella ya no lo creía posible. A veces, mi querido hermano, nosotros dejamos de creer, dejamos de esperar en Dios por lo que las circunstancias nos enseñan, nos muestran, o por lo que nosotros escuchamos o sentimos. A veces, mi querido hermano, lo que nosotros creemos y la fe que nosotros profesamos a veces depende de hombres. Y si el hombre no lo puede hacer, pues ya inmediatamente nosotros dejamos de creerlo. Si la medicina no lo puede curar, si el hombre no lo puede atender, si esa situación no la puede tener ningún hombre, inmediatamente nosotros creemos que Dios tampoco lo puede hacer, y nos rendimos y nos sometemos a esas circunstancias y dejamos de creer. La Biblia dice: maldito aquel que crea en hombres, o que confíe en hombres, dice la Biblia. ¿Y por qué la Biblia dice eso? Porque aquel que pone su confianza en hombres, tarde o temprano va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. Pues eso es lo que me separa a mí de Dios. Eso es lo que te separa a ti de Dios. Que yo no soy omnipotente, que yo no soy omnipresente ni omnisciente. O sea, que yo no lo puedo todo, que yo no lo sé todo, y que yo tampoco puedo estar en todos los lugares. El único que lo puede, lo sabe, y que está aquí como en el otro lado del mundo, es Dios, mi querido hermano. Y nuestra fe tiene que estar puesta en Él, porque donde el hombre termina, ahí es donde Dios comienza a obrar. A veces decimos creer, pero nuestro creer tiene sus limitaciones. Y luego abandonamos lo que estamos creyendo. La Biblia dice en Romanos 4 que Abraham creía así, en contra de la esperanza. En la desesperanza, Abraham creyó.
A pesar de que ya pronto moriría, a pesar de que su esposa ya estaba estéril, a pesar de que no era posible de que ellos pudieran tener hijos, él nunca dudó del poder de Dios, dice la Biblia. Es en esos momentos, mi querido hermano, donde nuestra fe tiene que resaltar. ¿Sabes? La esposa de él no lo creía posible y empezó a reírse y dijo entre dientes: en esta etapa de nuestra vida, siendo nosotros ya ancianos y que vamos a tener hijos. Aquellos hombres le dijeron a Abraham: ¿por qué se ríe Sara tu esposa? ¿Por qué se ríe Sara tu esposa? Y escucha lo que les dice: ¿acaso cree ella que no puede ser madre? ¿Acaso cree ella que no puede ser madre? Sabes, mi querido hermano, ese niño va a nacer a pesar de que Sara era una pesimista. Hoy aquí mis hermanos la mostraron a ella levantando su hijo y diciendo: porque Dios es capaz de Dios. No, pero ella estaba detrás de la carpa, ella estaba riéndose, ella tenía otra mentalidad a la de su esposo. Y la suerte de ella fue que tenía un esposo que creía, que esperaba en Dios. Y por la fe de él nació esta criatura. Y este niño va a crecer y la historia de Génesis en el capítulo 22 comienza con Dios llamando a Abraham. Y lo llama cuando Abraham estaba en el mejor momento de su vida. ¿Por qué digo que era en el mejor momento de su vida? Porque estaba disfrutando de una bendición que le llegó. Sin ellos poder tener hijos, le llegó esta bendición porque ellos le creyeron a Dios, porque él le creyó a Dios, porque él esperó en el Señor, porque él le fue fiel a Dios. Dios le bendijo, y así como Dios lo prometió, y él creyendo que Dios tenía poder para cumplir con lo prometido, le nació este hijo. Y este hijo va a crecer, y yo me imagino cómo estaba Abraham con este hijo. A todo el mundo le hablaba de este hijo, a todo el mundo le enseñaba a este hijo, muy orgulloso de este hijo. A todos los lugares estaba con este hijo. Y cómo no, mi querido hermano, tanto tiempo esperando por esta criatura, y por fin le llegó. Pues que sucede que un día Dios quiso probar la fe de este hombre. Y esa parte a mí me toca mucho, porque de nuevo a veces nosotros le culpamos al diablo por todas las cosas que llegan a nuestra vida. Pero hay momentos, mi querido hermano, donde Dios permite que cosas pasen, que cosas ocurren, y todo con el propósito de probar nuestra fe, de probar nuestra fidelidad, de ver si nosotros le amamos sobre todas las cosas, de a ver si cumplimos con el mandamiento de Dios, o a ver, mi querido hermano, si nosotros somos de verdad o somos de mentira, o si nuestra fe es pura emoción o si es convicción. Abraham estaba en el mejor momento de su vida y es fácil: aquí estoy, Señor. Pero ahora le dice: toma ahora tu único hijo. Mira cómo le expresa Dios: toma ahora tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los lugares que yo te indicaré. Le dice: ahí lo vas a sacrificar. O sea que ese hijo que tanto amaba lo tenía que matar. Y a mí lo que me toca, mi querido hermano, es el versículo 3. Que dice: y al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó, tomó un asno, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con Isaac, su hijo, y 2 siervos. Se fue. ¿Por qué me sorprende o me está raro ese versículo? Porque yo digo que hasta el padre más malo
le diría a Dios: ¿por qué? ¿Por qué quieres que mate a mi hijo? ¿Por qué me lo regalaste? ¿Por qué me lo diste? Si ahora quieres que yo lo mate. Porque si ahora me lo quieres quitar. Pero nada de eso le va a hablar. Va a mantener silencio y va a ir a hacerlo exactamente lo que Dios le dijo. Y ese silencio, mi querido hermano, se puede interpretar de muchas formas. Esto es la fe de un hombre que conoce a su Dios, que espera en su Dios. Quizás no entiende lo que Dios está haciendo, quizás no entiende lo que Dios está planificando, por qué se está moviendo de esta forma, y no se quiere meter en esos asuntos, pero está esperando en su Dios. Se fue, llegó al lugar que Dios le indicó. Bueno, llega ahí, viene y le dice a sus siervos: ustedes quédense aquí con el burro, con el asno, que yo y el niño iremos hasta ahí, hacia la montaña, y ahí adoraremos a Dios. Escucha lo que le está diciendo: vamos a adorar a Dios, yo y el niño adoraremos al Dios, y luego volveremos donde ustedes. ¿Qué le está diciendo a Abraham? ¿Que va a regresar solo? ¿Con quién va a regresar? Oye, hermano, con su hijo. Pero ¿qué le dijo Dios? Que en ese lugar tenía que ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿Sabe lo que ocurría en el sacrificio? Una víctima era matada. Lo degollaban, así como el hermano degolló. Yo le decía: ahorita vienen los protectores de animales aquí a arrestarnos. Bendito sea Dios, amén. Pero degollaban la víctima, la sangre de la víctima brotaba, el fuego consumía a la víctima, y ese era el sacrificio. En este caso no hay cordero. En este caso, el sacrificio que Dios está pidiendo es a Isaac. O sea que en ese lugar, este hijo que tanto él amaba tenía que morir. Sin embargo, escucha lo que él le dice a ellos: ustedes quédense aquí con el asno, que yo y el niño iremos hasta ahí, adoraremos a Dios, y luego volveremos donde ustedes. Y parece que estuvieran mintiendo, pero no está mintiendo, está caminando en fe. Y esto hay que entenderlo, mi querido hermano. Sabes, a veces nosotros decimos creer en algo y luego hacemos otra cosa. Decimos creer en algo y luego hablamos otra cosa. A veces no nos ponemos de acuerdo con las cosas que nosotros decimos creer. ¿Y por qué la fe es necesaria? ¿Por qué la fe es importante? Fue importante para Jesucristo. Reprendía a los discípulos por su poca fe, y aquellos que tenían gran fe, Él los elogiaba. Porque la fe, mi querido hermano, la fe es lo que le da seriedad a lo que nosotros decimos creer. Es el compromiso nuestro en lo que nosotros decimos creer. Se fue con su hijo, iban cargando la leña, el cuchillo, todo lo que se utilizaba para el sacrificio. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, el hijo ve todo lo que se utilizaba para el sacrificio, pero no ve el cordero. Y le dice: padre. Y él responde: sí, hijo, veo todo lo que se utiliza para el sacrificio, pero ¿a dónde está el cordero? Y escucha lo que Abraham le responde: hijo, Dios va a proveer el cordero. Parece que le está mintiendo a su hijo. ¿Quién es el cordero en este caso? Su hijo. Parece que le está mintiendo cuando él sabe que él es el que va a ser sacrificado ahí. Pero de nuevo no está mintiendo. Está caminando en lo que él está creyendo, mi querido hermano.
Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con lo que estamos creyendo o con lo que decimos creer. Eso es lo que fe es, mi querido hermano. No es nada más que eso. Un caminar de acuerdo con lo que nosotros decimos creer. Y eso es lo que Dios está observando. Y Dios no se va a comprometer contigo hasta que Él no te vea a ti comprometido en lo que tú dices. Llegaron hasta el lugar, ató a su hijo y lo puso sobre aquel altar. Imagínate cómo ese hombre se sentía, lo más que él quería, lo más que él amaba. Imagínate esa criatura viendo a su padre atándolo, viendo a su padre tomándolo y subiéndolo sobre el altar. La criatura ya sabía también lo que su papá pretendía en ese momento. Imagínate el miedo de esa criatura, imagínate el sufrimiento de este padre, mi querido hermano. Y tomó el cuchillo y lo levanta. Y cuando yo estoy leyendo esto, a mí me gusta verlo como una película. Imagínate, ustedes que tienen hijos, que Dios les pida semejante cosa. ¿Cómo ustedes estarían? De nuevo, hasta el padre más malo estuviera pidiendo explicaciones, estuviera discutiendo, quizás corriendo con su hijo de ahí. Pero nada de esto está haciendo. Tomó su cuchillo y ya lo va a degollar. Es interesante esta historia. Porque cuando Dios lo llamó al principio, lo llamó cuando él estaba en las buenas. Y le dijo Abraham, y cuando uno está en las buenas, es fácil responder, aquí estoy, Señor. Pero ahora Abraham no está en las buenas. Abraham está en las malas. Lo más que quería, estaba a punto de morir, punto de fallecer, punto de desaparecer. Interesante que Dios lo tiene que llamar 2 veces. La segunda vez, tan seguro estaba ese hombre de su Dios. La fe de este hombre era tan grande que 2 veces Dios lo tiene que llamar para detener su mano. Abraham, Abraham. Viene Abraham y le dice, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Qué bueno es, mi querido hermano, que en las malas nosotros seamos iguales que en las buenas. Que creamos igual en las malas como en las buenas. Que esperemos en Dios en las malas como en las buenas. Que seamos los mismos en las malas como en las buenas, mi querido hermano. Le dijo Dios, no toques a ese niño porque ahora veo que me temes. Esta palabra temor significa un obedecer al Señor hasta lo último. Y dice la Biblia que detrás de él, a su espalda, había una zarza. Y en esa zarza había un cordero atrapado por sus cuernos. Y tomó a Abraham ese cordero y quitó a su hijo y lo ofreció en el lugar de Isaac. Y llamó a Abraham ese lugar, Dios da lo necesario. Escucha bien, mi querido hermano. Esa zarza representa a Dios y ese cordero representa a Jesucristo. Así como Isaac estaba supuesto, iba a morir ahí, eso a nosotros nos correspondía lo mismo. Y Jesús fue ofrecido en el lugar nuestro. En lugar nuestro, mi querido hermano. Dios dio lo necesario para nosotros también. Y por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados, fuimos salvados, mi querido hermano. Nosotros fuimos redimidos. Si Dios nos dio lo necesario en Jesucristo. Nosotros, mi querido hermano, a veces yo digo que el problema que tenemos es que nos pasamos esperando lo necesario, cuando lo que tenemos que entender es que más de 2000 años atrás Jesucristo en una cruz murió.
y por las llagas de Él nosotros fuimos curados. Bendito sea Dios, amén. Y si creyéramos y esperáramos en Él, porque eso es lo que tenemos que entender. Dios ahora está con nosotros por Jesucristo. Dios ahora está contigo. Si tú tienes a Jesús en tu vida, si tú aceptaste a Jesús en tu vida, si tú eres un creyente, Dios ahora es contigo, mi querido hermano. Y ese Dios que es contigo, ese Dios cuida de ti. Lo que nos toca ahora es creer y esperar en Dios, mi querido hermano. Y si hoy creemos y esperamos en Él, vamos a contemplar la gloria de Dios. Amén.